y herejes. Otro episodio en el cual Lo que yo te puedo tomar en serio así. Es difícil tomar en serio este episodio, pero traemos un tema nuevo, serie nueva. Estamos en el mes de octubre, que es un mes donde hay mucho significado para el mundo cristiano, porque para unos es la Reforma Protestante, para otros es un mes spooky, sí, un mes de miedo. De miedo, como otros cristianos lo ven, el mes donde los cristianos nos tenemos que trancar en la casa en ayuno y oración porque las Porque el huestes diablo está suelto. demoníacas y los espíritus y los demonios andan sueltos. Es el mes que al parecer para muchos Dios le entregó al diablo y el diablo puede hacer lo que quiera con ese mes. Y para otros es un tema de celebración, porque se celebra, bueno, la conmemoración de la Reforma Protestante. Pero aquí estamos para traerle un episodio nuevo en esta serie donde vamos a estar hablando de qué son una pregunta que todo cristiano yo creo que se hace en algún momento: ¿qué son los espíritus? ¿Qué son los demonios? ¿O qué dice la Biblia de ello? ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia sobre el mundo ¿Qué dice espiritual? la Biblia sobre estas cosas, sobre el mundo espiritual? ¿Pueden los demonios poseer o estar dentro de un cristiano? ¿Puede un demonio atacarme físicamente? ¿Pueden los objetos tener algún tipo de poder demoníaco? El demonio puede poseer el internet y el wifi o la impresora, que siempre tiene como un pichón, un demonio, cada vez que tú tienes un trabajo. Como que vamos a estar tocando todos esos temas. Mira, vestirse de fantasma está abriendo un portal espiritual en mi casa que va a traer... Está haciendo un altar a Satanás. Oh, y tengo un gato negro. Lo usan las brujas. Así como que todo eso vamos a estar discutiéndolo en esta nueva serie. Antes de entrar en el tema favorito de Rafa de la Reforma. Pero el día de hoy, haciendo introducción a este tema de los espíritus y de los demonios, vamos a estar hablando un poquito como de nuestra experiencia, cómo hemos visto el mundo de la actividad paranormal en nuestras vidas. Como todos vieron, o los que nos siguen en nuestro... Oh my God, tengo problemas de vestuario. Que muy caliente, no sé cómo los fantasmas andan, porque de verdad esta vaina sofoca. Viven en Nueva York, viven en Miami. Sí, y tienen todo frío. Como que siempre están así los fantasmas, como siempre están como en lugar así como frío. Nunca he visto de que un fantasma de que en la playa. Pero, ¿cómo ha sido nuestra experiencia con esto del mundo paranormal? Los que nos siguen vieron que para Rafa su película favorita es El Conjuro. Tengo una amiga que me preguntó de qué es en serio. Algo bien diabólico de Satanás. Pero vamos a hablar un poquito como de esas experiencias. Sí, pero la tuya es Harry Potter, que son un montón de hechizos y magia y brujería, cosas que el libro de Levítico prohíbe. Vamos a estar tocando un poco ese tema de esta brujería. Pero Rafa, ¿cómo ha sido tu experiencia con el mundo paranormal? En lo secular, como le dijera a la gente secular, como lo paranormal, los fantasmas, pero nosotros como cristianos, como en el mundo espiritual. ¿Cuál ha sido tu manera de verlo, de percibirlo? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Se te ha entrado algún demonio? ¿Te han sacado algún demonio? ¿Has sacado tú algún demonio de alguien? Sí. Bueno, como tú sabes, o la audiencia sabe, yo crecí en las iglesias de Dios, una denominación pentecostal. Pente. Sí, pentecostal con P mayúscula. Con P mayúscula. Sí, y desde bien pequeño me acuerdo, sí, principio de los finales de los 90, principio de los 2000, que siempre como en los servicios eran de noche en la iglesia, siempre veía que había gente que empezaba a actuar raro en medio del servicio y que empezaba a gritar y empezaba como a convulsionar, y venían los ancianos, los diáconos, a orar por esa persona. Y le ponían mano. Él le imponían mano y la persona después de la oración terminaba como botando espuma de la boca. Y me acuerdo, o sea, que creo que mi mamá o mi papá fueron los que me dijeron la primera vez: mira, esos son gente que tiene espíritu maligno y el Señor lo está liberando. O sea, le están sacando fuera los demonios. También en la iglesia a la cual me moví después, donde tú y yo después compaginamos o nos conocimos,
Pasaba mucho también en los servicios de que a veces una persona de la nada empezaba a gritar como loco o sea, para interrumpir el servicio y esa persona lo sacaban y le administraban liberación. Yo creo que uno de los casos más raros que vi en la iglesia fue en un servicio de jóvenes que después de la alabanza iban a empezar la prédica y un niño de 17 años empezó a gritar, ¡jo, jo, jo, jo! Así le cambió la voz y todo y empezó a decir, Satanás tiene poder en este lugar. Ok. Sí, y la persona que estaba a punto de dar el mensaje dijo como, vamos a ponernos por un momento, extiendan su mano para allá y empieza a decir, tú no tienes ningún poder en este lugar. El demonio respondió, yo sí tengo poder en este lugar. Esa Oh, es una de wow. mis experiencias. Sí, sí. Me preguntaba, o sea, y esas son algunas de las anécdotas que me acuerdo. Me acuerdo cuando yo era más joven que la iglesia tenía unos ayunos los sábados en la mañana y a veces tenía que tocar en esos ayunos y veía muchas Que los liberaciones ayunos también. eran, o sea, ayunaban, ¿era un ayuno o un desayuno? Eran ayunos, pero eran como servicios de oración, más que otra Ok, cosa, ok. pero la persona iban ayunados al servicio, rompían el Ok, ayuno post el íbamos a servicio. orar y a decretar liberación. Sí, sí, sí. Y me acuerdo también que en muchas de esas oportunidades me acuerdo de un caso puntual de una dama que estaba tirada en el piso y estaba botando espuma por la boca y parece que los servidores le pusieron un papel para que la boca no manchara, la espuma no manchara el piso. Em, También un retiro que tú y yo fuimos, que fue en La Vega. Ajá. ¿Te acuerdas que ahí sí ahí ambos vimos de todo, gente moverse como serpiente? Gente eh, profetizando cosas de mentira. sí, Vimos de también. todo, se vio de Vimos- todo. sí, sí, sí. Gente tirando agua, Zapatos, gente zapatos. llevando, gente pidiendo iPads y Sí, dinero de está ofrenda. muy, Pero no nos desviamos muy del extraño que tema. se vieron muchas cosas, pero no desviándonos. Sí, no desviándonos. Pero sí, yo creo, debido a la tradición donde crecí, donde el mundo espiritual es parte fundamental de la doctrina, de la denominación, crecí viendo muchas liberaciones. En lo personal, eh, he tenido pocas experiencias Te de iba a decir, y a ti, viejo, tú has Sí, ahí sido voy. poseído por un demonio. Voy. En mi caso personal, sobre encuentros con seres malignos, creo que el único puntual al que puedo como buscar o apuntar era hace un tiempo atrás, era para la fecha de Halloween. Eh, Uh, sí, sí, sí. uh, Yo o sea, no vivía en este apartamento donde vivo ahora, vivía en otro lugar. Y me acuerdo que, que la puerta de mi habitación estaba dañada. Estaba ok, como uno de no sé cómo decirle, los petillos que sostienen la puerta, uno de ellos estaba dañado y la puerta estaba tumbada. Entonces, para poder abrir la puerta, hay que hacerle fuerza a la puerta. No es como que tú harás el manubrio y se abre. No, tú tienes que forzarla. Y una ok. noche me acuerdo que se abre mi puerta, estoy durmiendo y mira, no, espérate. Sí, haciendo eso, los efectos. Sí. Miro, porque estoy pensando que es mi papá o una de mis hermanas o mi mamá. Cuando veo no hay nadie. Y yo, qué sé yo, quizá la persona se arrepintió y no quiere entrar a mi habitación. Voy, me paro, cierro la puerta. Pasan como 5 minutos y la puerta se abre de nuevo. Y yo me quedo mirando, y yo, ¿qué es lo que está pasando? Voy y salgo, o sea, salgo de la habitación y entro a la habitación de mis hermanas y ellas están durmiendo y mis padres están viendo televisión en su habitación. Ok, nada ha pasado. Cierro la puerta. Ahí La tú puerta pensaste, me está imagino, bueno, puede ser el aire acondicionado, puede ser una brisita que esté pasando. todo menos el diablo. Ok, Resulta que la puerta se abre una tercera vez y yo voy y le digo a mis padres, yo, mi, mi puerta se está abriendo y y tú mis padres como, decían, ¿eres tú Dios? y no, mis padres estaban como, se quedaron pensando que, o sea, que raro, de verdad. Esa misma noche, me acuerdo que mi mamá me hace la historia días después,
de que usualmente mi hermana ya era pequeña para ese tiempo y ella, como todos los niños, se mete en la cama de los papás para dormir. Ok. Que ella escucha que se abre su puerta, la misma noche que mi puerta se abre 3 veces, y ella inconscientemente entre sueño asume que es mi hermana. Y ella como que siente que hay alguien ahí. Y pasa el tiempo y ella siente que como que mi hermana no se sube, pero ella sigue sintiendo que hay alguien ahí. Cuando ella abre los ojos, no hay nadie. Y después, mis hermanas en su habitación me hacen la historia de que ellas empezaron a escuchar voces esa noche. O sea, todo pasó la misma noche. Esa como la que yo Está, más puedo... está raro eso. Estaba película de terror, película de terror. No tiraron aceite y cosas en ese Eh, día yo, yo para creo que ungir la después casa. teníamos un grupo de oración que venía cada X tiempo. Creo que después Y ellos ustedes como, vinieron. es necesario que oremos Sí, y sí, saquemos los demonios de esta hábitat. sí. Eh, esa es la única que puedo decirte como que pasó en mi casa, que yo me Ujú, acuerde. Pero en otro, obviamente en retiros y en servicios de la iglesia y en otras actividades, siempre vi espíritu, o sea, siempre vi gente manifestando espíritu. Yo nunca lo he visto de que el Señor me abre los ojos del espíritu para ver qué está de pasando. Eso que nunca me ha está viendo pasado. a los No demonios descarto la así moviéndose. experiencia, pero eso no es lo que a mí en lo personal. Yo sí he asistido en liberaciones cuando era misionero. Me acuerdo de 2 casos, bueno, 3 casos puntuales. Uno era de un amigo que era misionero también, que estábamos ministrando una noche y empezamos a ministrar y orando por él, y orando por Ay, él, ¿qué fue? ¿Qué fue ese eh, sonido? a- a- como, como que se iba a vomitar. Y uno de los misioneros lo agarra y empieza a orar por liberación. Y él Ajá. empezó a decir, me acuerdo, di Jesús es el Señor. Jesús, cada vez que él estaba a punto de decir Jesús es el Señor, él vomitaba. Y al final, o sea, el demonio fue echado fuera, el muchacho pudo decirlo. Me acuerdo en otra oportunidad. Loco, eh, paréntesis, tú sabes que yo siempre me he tenido esa pregunta de que, ¿por qué Ujú. todo el mundo siempre cuando está siendo liberado de demonio vomita? Como que esa es la tendencia. A los demonios les Yo, gusta como salir de esa forma. no, mira, Como no sé. popular, es como su signature move, así como estoy saliendo, vomita. De que cuando salga no diré nada, solo habrán señales. Exacto, solo habrá señales, las señales, un reguero de vómito así en el suelo. Siempre son Pero, ministerios así de liberación con su funda negra sí, o sí. su cubeta para recoger. ¿Y qué te digo? Yo quisiera hacer un tipo de investigación académica, a ver si el por qué, si es como un patrón que se repite mucho. Yo lo he visto mucho. Y la persona puede dar testimonio de que libre después de que tú la entrevistas. Pero me acuerdo de otro caso, y estaba en una provincia aquí de la República Dominicana, en Atomayor, y me acuerdo que estábamos como en un tipo de adoración pública en medio de un parque, Ujú. y aparece una persona rara, una persona rara, y empieza a moverse raro. Y me acuerdo que el líder cabeza me mira y me dice, Rafa, lidia con él. Y yo. Y Y tú yo, como ok. que, ¿qué? ¿Le tengo que caer a trompa o Sí, tengo sí, que no. orar? ¿Qué es lo que tengo lo- que hacer? ¿A qué te yo- refieres, hermano? sí, él empezó a hacer como una danza extraña. Yo pensé que era un loco de la calle. Y era, o Ok, sea, resulta que lo tomo aparte y empiezo a hablar con él, como, mira, tú quiero queremos por ti, ¿qué es lo que te pasa? Él está actuando de forma desquiciada, o sea, sus palabras no tienen coherencia, como él está hablando es incoherente. Y en una oportunidad me acuerdo que yo veo que él tiene como unos rayones en la mano de lapicero. Y ajá. cuando yo le pregunto, ¿qué es eso? Es como si como si él se transformara. Y como que ahí fue que yo me di cuenta que ahí la persona, o sea, no el demonio, la El ser persona humano. entró en sí y él lo Ok. vio y él me dijo, yo lo que me quiero es suicidar. Y empezó a llorar así de forma incontrolable y lo sentamos. Y de buenas a primeras, orando por Loco, él, que dark. Te de fuiste como buenas, de 0 a 100. Así de estoy danzando, haciendo bailes extraños. Me quiero matar. me quiero matar, de buenas a primeras, así, sin mentirte, él hace así, se para así derecho y sonríe y me dice, a mí y a los que están conmigo, yo te conozco a ti, yo te conozco a ti, yo te conozco a ti.
Y dijo, Y pero a Rafa no lo conozco. no, sí, me dijo que me conoce. Yo fui el primero que señaló. Y seguimos ministrándolo, ministrándolo. Llegamos a la conclusión de que él estaba loco, tú cambiaste. No, se cambió solo, está extraño y se puso como rojo infierno. Resulta que la persona estaba, el ser humano estaba borracho y no podía participar de la liberación, o sea, no podía como interactuar con él de forma consciente. Y al Dame final, decir. ok. Ahí ya está más heavy. Y al final lo soltamos, pero cuando lo soltamos a la persona, él estaba caminando como crooked, como si estuviera así. Y de repente él se para derecho y se voltea, o sea, Ajá, y nos mira y se ríe y se va. ok. Esa ha sido mi experiencia trabajando, o sea, como ministrando liberación a otras personas. ¿Y qué era lo otro? Ya, yo creo que era eso, como tu experiencia. Ah, y tú personalmente, ¿a ti te han sacado algo de Sí, sí, adentro? sí, Sí. sí, sí, sí. Eso fue un retiro tú fuiste a ese retiro, fue como en el 2012, que Cuando tú no eras estábamos, cristiano. cuando sí, yo era cristiano. Yo acepté el Señor en el 2007. Eso es un tema que vamos a tocar. Es un tema, a ver si los cristianos pueden Pueden tener ser endemoniados. demonios. Sí, me acuerdo que estábamos o sea, se había acabado todos los servicios, era la última noche, y al líder de la habitación se le ocurrió, vamos a aprender esto a los Heavy. pentecostales. Tú te acuerdas de ese líder, yo creo. Y Sí. empezaron a orar, y empezaron a orar, y empezaron a orar, como que reciban el bautismo del Espíritu Santo, pentecostales al fin. Y, y uno empieza como él se toma un tiempo para hablar conmigo y él me dice, Rafa, yo siento que hay algo que tú necesitas, de lo que tú necesitas ser libre. Y necesito que tú te pongas de acuerdo conmigo, creo que fue lo que él me dijo. Y nada, empezaron a orar por mí. Y después de eso, me acuerdo que yo físicamente me sentí como agotado. Y es Ajá. difícil, es como que tú no estás haciendo nada y de buenas a primeras tu cuerpo está exhausto. Y me sentí como liviano, me sentí, es la única forma que tengo para describirlo, liviano. Y el problema con el que yo estaba lidiando previo a eso, nunca volvió a ser un problema en mi vida, post que oraran por mí y me Ok. liberaran. Esa ha sido mi experiencia. Ahora te toca a ti, Samuel. Nunca volviste a jugar la cuija. Jamás. Se terminó esa etapa de mi vida. Se terminó ahí. Sí, El lidiar con brujería. Muy fuerte, viejo. sí. Ah, bueno, también cuando era misionero, me acuerdo que en la habitación donde dormíamos siempre pasaba algo. Siempre uno se soñaba con un demonio, siempre una gente veía un demonio en la habitación. Ok, Siempre escuchaban hardcore. cosas sí, siempre escuchaban cosas en el espíritu. Una vez vieron como cuervos. O sea, Ajá. el muchacho, el señor parece que le abrió los ojos del espíritu y estaba viendo cuervos en la habitación. Vieron, o sea, si empiezo a contar no voy a terminar, pero se vio de todo en realidad. Ahora te toca a ti, Samuel. Dime, cuéntame tu experiencia. Loco, ¿Qué creciste viendo? bueno, ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal en tu casa? ¿Alguna vez tú has administrado liberación a alguien? ¿Alguna vez te han administrado liberación a ti o a tu esposa? a mí, por ejemplo, o sea, primero que todo, o sea, hablando un poquito de mi background, el que me conoce sabe que yo soy en ese sentido, no escéptico, porque escéptico no es la palabra, pero creo que se ha exagerado mucho, como el mundo o la Ujú, actividad, vamos a decir, sobrenatural dentro de las iglesias. Siempre me he tenido como esa cuestión de que, por ejemplo, tuve unas iglesias donde sí se manifiestan todas estas cosas y tuve ujú. otras iglesias donde es, o sea, Nulo. nulo o si se ve como esporádico. No es tan común. Exacto, no es tan común, como que sí se habla y se entiende, Ujú, pero ujú. no, como que tú no ves ese tipo de cosas. Entonces, en mi experiencia, así generalizando, como yéndonos por la parte tú has visto las manifestaciones espirituales, yo he tenido varios casos donde he sido partícipe y he visto ciertos patrones de comportamiento y de cómo se manejan, que
la realidad es que no puedo explicar, o sea, no pudiese decir, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo lo apego, ¿verdad? Que era algo demoníaco, era Se lo atribuye a esa espíritu. actividad demoníaca. Se lo atribuyo 100% a la actividad demoníaca. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas que en lo físico y en lo humano es un poco difícil de explicar de por qué estaba pasando. El primero yo me recuerdo, yo asistía en el área de jóvenes, trabajábamos en el área de jóvenes y servíamos. Y nosotros hacíamos como una vez al año lo que le llamábamos una vigilia, donde nos quedábamos toda la noche orando en la congregación y alabando. O sea, nos pasábamos la noche completa hasta el servicio de la mañana. Del otro día, eso era de sábado a domingo. Y recuerdo que en uno de esos servicios estoy orando por una persona y fue muy impactante porque es la primera vez que yo siento como orar por alguien algo específico. Me recuerdo, yo no conocía... ¿Cómo? Que quizá tuviste como una palabra de ciencia. Yo diría que sí, como que fue algo así, porque primero yo no conocía el nombre de la persona y siento como que o sea, literalmente, como, ven acá, esta persona se llama tal, pero tú me conoces. Yo como que, bueno, eso tal vez que yo lo he oído como mencionar ese nombre y como mi subconsciente me lo está trayendo a la memoria. Y hablo Pero con mirando atrás, tú dirías que ahora mirando atrás, es como que sí, ¿verdad? El Señor me lo reveló. Pudiese manejarlo, pudo haber sido ambos casos en cuanto al nombre de la persona. O sea, puede que el Señor me lo haya traído a memoria o recordarme el nombre de la persona que ya había escuchado anteriormente. No puedo negar esa parte. Pero pregunto, venga, ¿qué es el nombre de esta persona? Y yo sentí como orar por algo específico en la persona. Y yo, bueno, no sé si esto hace nada de sentido, pero empiezo a orar por la persona y la persona cae al suelo y empieza a moverse, o sea, no puedo explicarlo, o sea, empieza a moverse como una serpiente. Sí. Y yo como, wow, ¿qué está sucediendo? Como, no estoy acostumbrado a nada de esto, este no es mi tiempo de estar aquí. Y le dije a otro líder, entiendo que es tu momento de encargarte de lo que está pasando aquí, y me muevo. Como que eso fue algo que me impactó mucho. Yo sí había escuchado cuentos, mis papás, por ejemplo, me decía que hubo una vez que él tuvo en un momento con una señora, manifestó, ¿verdad?, actividad demoníaca y que se necesitaron como 8 hombres para agarrarla. Y bueno, quien conoce a mi papá sabe, mi papá es fuerte. O sea, mi papá... La piedra. Exacto, o sea, mi papá es grande. Entonces, como que en ese tipo de cosas he visto, por ejemplo, mi esposa me ha hablado de momentos que ella ha sido liberada. O sea, mi esposa parece que llegó con las legiones a la iglesia y ella recibe la liberación casi todos los días. Entonces, como que en eso de experiencia he visto de otra persona, como bien te decía, o sea, tema de vómito, he visto personas de que vomitando porque se le está saliendo un demonio. Pero en cuanto a lo espiritual, como te digo, yo siempre he sido como muy escéptico, incluso al punto de, digamos, tentar a las tinieblas o jugar con el mundo de las tinieblas. Yo me recuerdo que siempre, no sé por qué, eso lo vamos a estar hablando en otro episodio, siempre te he dicho como que la actividad demoníaca a las 3 de la mañana es el momento donde el mundo espiritual y los portales Están están abiertos, están activos. Entonces, yo tenía la tendencia en mi juventud, ¿verdad? Pongan esto como algo en mi inocencia de joven. Yo tenía la tendencia de, ven acá, si el mundo espiritual de verdad es real, déjame como, hello, como están aquí de verdad, esto es de verdad. Y Invocar me al diablo. ponía, más o menos así, como que, viejo, ustedes están aquí, esto es de verdad. Y me ponía a ver siempre de que película de terror a las 3 de la mañana, con todo oscuro y viendo. Y yo me recuerdo en una ocasión, mis papás habían ido a un retiro de pareja y yo alquilé, cuando eso tú alquilabas las películas y tú traías como todo, y yo alquilé como 6 películas y las fui viendo todas, o sea, todas de terror, una noche así. Yo creo que era un viernes 13, incluso como que esperé que era de que el viernes 13, que es el día más... Tú cogiste todo los indicios del Exacto, diablo. como todos los clichés, ¿verdad? Diabólicos. Y yo dije, déjame ver.
porque realmente, como te dije, o sea, yo era escéptico, no era algo que veía común, tenía como muchas corrientes viniendo de diferentes lados, donde por un lado me decían como, no, eso son exageraciones humanas, por otro lado es como que no, el diablo, todo era el diablo, como que el diablo está detrás de cada sitio. Entonces, como que siempre me gustaba como, ven acá, nunca pasa nada. Yo veo películas de terror y no pasa nada. Como que esto es mentira, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez yo estaba viendo una película, en este caso era El Exorcista, y esa fue la última, y estaba a las 3 de la mañana. Y era raro porque, o sea, es la primera vez que me sentía como fusgado, como mierda, se siente pesado como el El ambiente. ambiente. Exacto, como que se siente como literal, como hay algo raro aquí. Y yo me recuerdo que viendo la película, hay una escena donde se pone como fría la habitación. Y viejo, o sea, vivíamos en República Dominicana, todo el mundo sabe que ahí hace un calor infernal. Sí. Yo empiezo a sentir frío full. Y yo decía, bueno, mi mente me está jugando tal vez algún juego, porque como estoy viendo esta película, como tú sabes, empiezo ya como A racionalizarlo. a racionalizar todo. Pero loco, o sea, se puso frío de que yo me tuve que poner un hoodie. Y yo, bueno, este abanico está funcionando mejor que nunca. O yo apagué el aire acondicionado también y decía, no, espérate, algo tiene como racionalizando. Y vienen una, o sea, y aquí, o sea, no te estoy exagerando y tú me conoces. Sí, sí. Yo sentí literalmente como si alguien se hubiera sentado en mi cama y yo solo. Y yo como, ok. Y tú sientes, tú sabes ese sentimiento, como cuando en la cama como que tú sientes que alguien está ahí. Y Que yo alguien como se que, ok, siente en la cama. entonces está poniendo rarísimo. Tengo que decir y admitir que terminé la película. No la había visto hasta ese momento. La terminé. Pero yo me recuerdo que yo quedé como tan, como, hey, esto está raro, que yo cerré la película y la saqué de mi cuarto. Y que no voy a dormir con eso, porque siempre como que no, que los espíritus se pegan de los objetos inanimados. Entonces esas son como mis cosas. Yo me recuerdo una vez que yo estaba leyendo como un libro, porque luego de eso como que me interesó un poco como, ven acá, ¿qué es esto del mundo espiritual así, las liberaciones? Y yo me recuerdo como que leí en una parte de que muchas veces las enfermedades mentales pueden ser Son. demonios y uno no lo sabe. Y yo me recuerdo que por la esquina de mi casa Ah, yo me acuerdo de esa había un historia, loco, sí. había un loco que siempre es como que, bueno, el loco, el loco. Y yo me recuerdo, yo estaba leyendo ese libro y yo dije, déjame ver algo. Y yo voy pasando por el carro y me paro frente al loco. El loco siempre estaba en la esquina y él estaba como que en su loquera, mirando para abajo y qué sé yo cuánto, y como hablando solo. Y yo digo, como, si tú eres un demonio, mírame. Viejo, y el tipo ahí mismo paró lo que estaba haciendo, como que frenó en seco y levantó así la mirada y se quedó fijamente mirándome. Tú sabes lo que pasó después. Yo me A fui, correr. porque ¿quién se va a quedar? ¿Verdad? Después de que tú de que Invocaste el eres un demonio. demonio y te mira, aquí no estamos de que para estar Guapiando. exacto, no vamos a tentar las aguas. Yo simplemente tomé la huida y me fui del lugar. No volví a ver al tipo más nunca, pero sí han sido como, tú sabes, como cositas que yo digo, al parecer, esto es real. Esto del mundo espiritual Es es real. muy real. Sí. Entonces han sido luego ya, ¿verdad? Cuando voy a Cristo para las Naciones, como que fue algo que se vio más frecuente. Tú veías orando por personas como personas eran liberadas, etcétera, etcétera. Entonces como que sí puedo decir que he percibido de alguna u otra forma como lo, eh, el mundo espiritual o lo paranormal. Tu visión no es tan reformada en ese aspecto. O sea, sí, porque sí creo, o sea, y los reformados sí creen que hay este mundo espiritual. Sí tengo que admitir que sí tengo algunas dudas y preguntas con eso, porque es como, vean acá, si el Espíritu de Dios de verdad está habitando en las personas cuando se aceptan a Cristo, se convierten o llegan al Evangelio, Porque porque este algunos. tipo de actividades no se ve en todos los lugares. Y hay una tendencia, y tenemos que ser claros y admitir,
de que esto de la liberación y de sacar demonios, y por tirar datos estadísticos y números locos, pero la realidad es que la mayoría solamente se ve en en el mundo carismático, o Sí. personas que espiritualizan todo, o que todo es la llenura del espíritu, y que estamos peleando contra las tinieblas y estamos pisando la cabeza al diablo, etcétera. Como que en esos círculos es que se tiende a ver este tipo de cosas. Y siempre me ha salido la cuestionante, como ven acá, si de verdad el Espíritu Santo es aquel que trae la revelación, ¿verdad? De quién es el Padre, quién es el Hijo, la gente acepta al Señor. Esto debería de ser algo que se viese. Hay dos cosas: o hay un lado que no realmente no está experimentando lo que es la liberación, o hay un lado que está sobreexagerando las liberaciones. Entonces, como que está esa cuestionante de dónde está lo correcto. Sí, sí. Yo creo que es muy real lo que tú dices, porque tanto tú como yo crecimos en un colegio que era reformado, era bautista. Ujú. Y eso, en todos los retiros que yo fui, nada de lo que yo experimentaba en los retiros de la iglesia, lo que tú y yo éramos parte, pasaba. O sea, Como para que se veía, nada. nada. Sí, pero y te soy sincero, o sea, con mi mentalidad pentecostal y viendo ciertos patrones de comportamiento en esos retiros bautistas, yo decía, quizás hay, en esa persona hay algo más que simplemente un problema de pecado, decía yo. Porque Ajá. obviamente, como uno estaba acostumbrado a ver ciertos patrones de comportamiento que uno lo asociaba con de manifestaciones demoníacas, yo te puedo decir que quizá pasa, pero al su teología no poder contemplarlo, lo descartan. Mm. Pudiera, para mí eso es lo que pasa en los círculos que no son carismáticos, es lo que pasa. En el mundo carismático y pentecostal pasa que como todo es espiritual, hay una Todo un apertura demonio. más, El diablo todo es está en en todos los todos los lados. lados. Resulta Loco, que, hablando de eso, perdón que te interrumpa, me da una risa porque cuando mi esposa se convierte, ¿verdad? Que llega a los pies de Cristo, ella entró en un momento como súper, donde se espiritualizaba todo, vamos a decir. ujú, Y yo me recuerdo que en su casa había un cuadro, viejo, y un cuadro caro, un cuadro de óleo, ujú. pero era un cuadro raro. O sea, era un cuadro, yo te digo, o sea, tú sabes que yo soy escéptico y todo, y yo decía, oye, ese Ese cuadro, si cuadro de no verdad lo los quiero en mi demonios casa. si los demonios pueden habitar en objetos inanimados, hay uno en En ese el, cuadro. En ese cuadro hay uno. Como que Ujú. ese cuadro, sí, yo decía, ahí está la muerte. Ok. Entonces, yo me recuerdo que en ese momento que ella se convierte, viejo, ella cogió un pote de aceite y Y lo lo ungió. empezaba a tirar en la pintura. Y tú sabes, o sea, una pintura de óleo, una pintura de aceite, ¿qué pasa cuando tú Ajá. le agregas Se aceite a una pintura desbarata. de óleo? Se daña. Ujú. Esa fue la historia de cómo mi esposa dañó un cuadro muy caro de su familia, Y pero sí, quizás está, yo siento como que el lado, como decía, o sea, tú decías un lado como seco, pero entonces el otro lado, todo literalmente el demonio. diablo está detrás de todos los objetos. Y Sí, como pero decíamos relajando al principio de que, o sea, hay un problema hoy con los equipos de música en la iglesia, eso es que hay un demonio metido en los equipos en el cable. sí. Por eso hay feedback así en la Loco, o sea, congregación. tú no sabes la cantidad de veces que yo vi en la iglesia o sea, que quizá por algún problema de electricidad, como todo aparato eléctrico, la consola del sonido o sea, es normal. Es un aparato eléctrico en algún momento y en un país Va donde a la luz no es fallar. muy buena, te va a fallar. Una ronda de oración ahora por la consola en el nombre de Jesús. Vamos a darle 13 vueltas, estamos conquistando esto. De que atamos todo espíritu que quiere impedir el progreso del servicio y no sé qué. Yo en mi mente, señores, la consola está subiendo, lo que pasa es que hay un O problema simplemente eléctrico. vamos a darle así como un plug, como no hay Vamos que a tampoco. resetearla a ver qué A pasa. veces ya, exacto, como que vamos a darle un par de golpecitos como le dábamos a los Nintendo, a ver si Sí. ya funciona Mira, como. tú tocabas lo que era el tema s- em, de que en el mundo carismático, como todo es sobre espiritualizado, pero quizás sea que esa apertura eh, a que todo es espiritual les permita como tirar el gancho y encontrar más cosas que verdaderamente son del diablo.
Que hay mucho emocionalismo, yo creo que sí. Y que se mezcla con lo real que Con lo demoníaco, real, con lo ficticio. ajá, con lo ficticio. Pero quizás esa apertura tan grande que tienen les permite ver o sea, a costa de error, más encuentro con espíritus que necesitan ser echados fuera. Interesante. Ujú. Y yo diría como para no seguir extendiendo así, para que la gente se quede como con esa cosa, como que ya, señores, ya saben, estamos empezando serie 9, una No. serie spooky, así en este mes de octubre, donde Ujú. como cristianos tenemos que ayunar, tenemos que declarar palabras de positivas y de protección, tenemos que cubrirnos Ahora, con la sangre de Cristo, del Cordero, ponerle nuestra puerta, nuestros linderes para que ahora, no entren abra los, la Biblia en el Salmo 91 en la entrada de su casa. para que no entren los espíritus inmundos a tu casa. Que El dicho sea de 31 de paso, octubre, Sam, recuerden cerrar y apagar todas las luces, cerrar todas las cortinas para que la gente no crea que hay nadie en la casa. Y también, como te dije, o sea, no podemos dejarnos tocar, tenemos que estar en la casa a las 6 de la tarde, antes de que el sol caiga, porque a partir de la noche todos espíritus los demonios salen. empiezan a moverse. Ujú. Bueno, Y te iba a nada, decir, Samuel, que tú tocabas lo del Salmo, yo decía lo del Salmo 91, pero ahora me acordé que interesantemente, el Salmo 91 era usado como un resguardo de demonios en los tiempos de Jesús. Y es uno de los temas oh, que vamos a tocar. Vamos a hablar del mundo espiritual en general. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es el razonamiento detrás de ¿qué eso? Vamos son a los hablar demonios realmente? Porque ¿qué uno son los lee demonios dije, realmente? demonios y es como que, ok, son ángeles caídos, son espíritus, ¿qué es lo que está pasando Y aquí? la pregunta es, ¿nosotros decimos que son ángeles caídos por la tradición o porque la Biblia lo dice? Eso es interesante. Y También vamos a verlo, hablar de la actividad demoníaca no solamente en el inconverso, sino en el creyente. Tú dijiste, ¿puede un cristiano ser, exacto, puede ser poseído? Una pregunta que vamos a contestar. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la historia de la iglesia y por qué en algún momento, por qué en algún momento de la historia la iglesia dejó de creer, por lo menos la evangélica, ¿por qué dejaron de creer que un cristiano podía tener un espíritu maligno? eso lo veremos en los siguientes episodios Episodio. de Santos. Sí, porque van a ser episodios, esto es demasiado para hacerlo en uno solo. En el Ujú. siguiente episodio de Santos y Herejes. Chao. Chao.